En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Se toman las calles de Teherán y de otras ciudades. Protestan por la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda detenida el martes de la semana pasada por la llamada policía de la moralidad, por lo que el régimen iraní considera vestimenta inapropiada. Tras horas en un centro de reeducación, Mahsa llega en estado grave a un hospital donde muere el viernes. Su familia, por supuesto, exige verdad y justicia. Mujeres, vida y libertad, gritan los jóvenes en las protestas en Irán. Mientras las mujeres se quitan el yihad obligatorio en espacios públicos, se cortan el pelo y difunden imágenes que copan las redes sociales. Desde Chile miramos sin demasiado interés lo que está ocurriendo en Irán. Con todas las brechas y desafíos que aún tenemos para alcanzar la plena igualdad, nos cuesta imaginar cómo es la vida de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes en Irán y en otras sociedades de las llamadas repúblicas islámicas. Hoy, en septiembre del 2021, obligadas a ocultar la cabeza, obligadas a vestir de una manera determinada, obligadas a comportarse, a hablar, a vivir sus existencias de acuerdo con reglas que jamás toleraríamos en Occidente y contra las que hoy se levanta una generación. ¿Cómo están? Soy Isabel Pla y les doy la bienvenida a nuestro programa Poder Positivo en Radio Agricultura. Vamos a conversar como siempre, ¿verdad? Como cada semana, sobre el poder desde todos los ángulos, y en este primer ciclo de Poder Positivo hemos conversado cada domingo con mujeres que tienen espacios de influencia, que tienen poder en la política, en la empresa, en la academia, en la cultura. Le mando un saludo muy grande a quienes nos están escuchando en todo el país, gracias a la extensa red de emisoras de Radio Agricultura de norte a sur, o a través de la web en radioagricultura.cl. También pueden seguirnos en vivo o luego revisar el video en YouTube en el canal Agricultura TV. Y también recuerden, y los invito también, ¿cierto?, a mandar sus comentarios, a seguirnos y a opinar en las redes sociales de Radio Agricultura. En Instagram somos @Radio Agricultura y en Twitter somos @agriculturafm. Nuestra invitada en Poder Positivo hoy, tiene un currículum muy, muy bonito. Es licenciada y doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada de Estudios en Profundidad de la Universidad París I Panteón Sorbona, dedicada a la investigación y la docencia. Se ha enfocado en la historia social y política de Chile del siglo XIX y XX. Dios mío, nada más atingente a lo que estamos viviendo. Es coautora además de los 2 primeros tomos de la colección Historia de la Educación en Chile, 1810-2010, es el espacio que abarca la investigación y los 2 primeros tomos, que elaboró junto a otra historiadora destacada, Sol Serrano, y a Francisca Rengifo. Actualmente nuestra invitada es directora del Museo Histórico Nacional y además docente en la PUC. Muy bienvenida a Poder Positivo, Macarena Ponce de León. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, todas y todos los que nos escuchan, y muchísimas gracias, Isabel, por la invitación. Apenas me contactaste, no dudé en venirlo porque la admiración es mutua. ¿Ah? A mí me encanta la Macarena, sí. Y además la sigo, y bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero me gusta mucho, y después vamos a conversar sobre la perspectiva que tiene ella de varios temas que están ocurriendo en Chile, y especialmente su perspectiva sobre la transversalidad y el cruce de las mujeres en la historia de Chile. Macarena, vamos a partir conversando sobre tu trabajo como directora del Museo, ¿cierto?, Histórico Nacional. Sí. Que es uno de los museos más importantes de Chile, sin duda. Yo creo que está entre los 3 o 4 más relevantes del país, pero que además está instalado en un punto estratégico. Está ni más ni menos que frente a la Plaza de Armas de Santiago, en el corazón de la comuna de Santiago. Entonces,
Conversemos, Macarena, cómo ha sido Sí, ese desafío en años muy especiales para Chile, sí, además. bueno, me encanta partir por el museo, porque estoy aquí como por ser directora del Museo Histórico Nacional, que efectivamente es uno de los tres museos nacionales que tiene el país. El museo tiene el Museo de Bellas Artes, el Museo Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Histórico. Son El los tres Museo de Historia museos Natural que está en que en Quinta la Quinta Normal, Normal, ya. que siempre se confunde con el Museo Histórico. El nuestro está en la Plaza de Armas y el Histórico Natural está en la Quinta Normal y es el que tiene la ballena y las momias chinchorro en su momento también estaban exhibidas. Entonces sí, son estos tres grandes museos de la nación que se fundan a fines del siglo XIX, principios del XX, y que están, O sea, ya pasaron el claro, centenario. nosotros acabamos de cumplir 111 años, y que son más bien asociadas a, bueno, por eso se llaman nacionales, una idea de una nación que está eh, conmemorando el centenario, digamos, en su momento, 1910. Los dos primeros son Claro, anteriores, los tres museos se fundan, el Museo de Historia alrededor de esa en torno a época, un poco ese antes hito. y un poco después. Obviamente hay una larga trayectoria de instituciones que son como los antecedentes directos del Museo de Historia Natural y también algunos otros del Museo de Bellas Artes, y las colecciones, que es lo interesante, son muy anteriores a la formalización de estos espacios de cultura. El histórico se funda en 1911 y lo interesante, y a mí lo bonito también encuentro, es que responden a una idea de nación muy decimonónica, que se celebra en 1910 y es muy asociado al Estado. Entonces, el Museo Histórico que se funda en el minuto del centenario, Que es una forma también eh, que tiene el Estado de contribuir a hacer sociedad, ¿cierto? En torno a eso. sí, estaba un poco naturalizada la idea de que la organización de cualquier sociedad tenía que ser una nación. Y el concepto de nación era más bien político. Y cuando se hablaba de nación en ese momento, en el fondo de lo que se estaba hablando era de la construcción del Estado Nacional. Entonces, este museo histórico carga con esa historia, digamos, en su conformación como institución cultural previamente tal, y también en algo que es muy relevante, que tiene que ver con el tipo de colecciones que tiene. Eso te iba a decir, ¿cuál es el objeto más antiguo que tiene el museo? ¿Desde qué momento, digamos, de la Ya, es humanidad que ahí está nos el... metemos en un tema Ya, pero fascinante que tiene que ver con las colecciones, con cómo se van formando las colecciones de estas instituciones, de estos tres grandes museos, pero también, quiero decirlo, Chile tiene museos regionales, tiene una cantidad de museos regionales muy importante, y ayer estábamos en una reunión de un consejo asesor de museos que tiene registrados 354 museos en Chile. increíble. Son todos muy dispares, muy distintos, unos son muy chiquititos, son privados, y están estos tres No, monstruos pero más gigantescos, digamos. tener un país como del tamaño nuestro, más de 300 museos, una buena Pero noticia. Y 350, redondeemos, museos en Chile a lo largo de todo el país, por supuesto que están muy centralizados en Macarena, Santiago. ¿cuál fue Es una red muy potente digamos, de trabajar. ¿Ya? cuáles son, vamos a hablar también del interés y de cómo podemos despertar el Sí, interés sí, me también encanta eso. social y Sí. lo más popular posible de la ida a los museos? Pero antes de pasar a ese tema, cuéntame, Macarena, ¿cuáles son los desafíos que tú te propusiste cuando aterrizaste en el Museo Natural, en el Museo de Historia, que me parece que fue en el 2019? Sí, yo llegué al Eh, 2019. y no haber sido fácil cumplir esos desafíos, porque además te tocó un estallido y una pandemia entre medio, pero ¿cómo ha sido, cuáles fueron los desafíos y cómo ha ido cumpliéndolo? Bueno, volvamos al tema de las colecciones porque tiene que ver con los desafíos. Yo llegué inicios del 2019 con un encargo muy específico y muy concreto, que es, y sigue siendo, digamos, renovar el guión museológico y museográfico del museo. En el fondo es volver a pensar y construir qué historia queremos contar en el fondo. ¿Cuál es la historia de Chile que este museo quiere contar? Y eso, vuelvo a las Qué colecciones, buena pregunta sí, esa, po, ¿no? ¿qué es lo que queremos decir? Y es una pregunta que nos hacemos cada vez que, no sé, por ejemplo, ahora para el próximo año, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lo primero que yo les pregunté, esta fue una reunión con los funcionarios y funcionarias, fue,
bueno, ¿qué creen ustedes que el museo tiene que decir el próximo año? Un museo de historia, ¿no? Obviamente No tenemos puede que... obviarlo. No puede obviarlo y tiene que decir algo sustantivo, digamos. Y O también tiene un sea, desafío, creo yo, no sí, sé, de ser lo más representativa posible de la de las diversidad por supuesto. Y bueno, estamos medio desordenados, pero voy a seguir con ese Sí, tema porque sí. creo que es importante. Este es un museo de historia, no un museo de memoria. El Museo de la Memoria tiene su propia agenda y vamos a ver qué es lo que va, digamos, a relevar de ese tema. Pero este es un museo de historia y por lo tanto el encargo es a tratar de hacer comprensible esa historia y como tú dices, a, a decir de alguna manera que hay momentos de encuentro y desencuentro en nuestra historia y que esos momentos de desencuentro, el relato que nosotros queremos construir es evidenciar que se puede convivir teniendo posiciones diversas y a veces opuestas, contradictorias, muy conflictivas, dolorosas, de un pasado, en este caso el pasado reciente, digamos. Así que bueno, estamos pensando, yo creo que eso sería como un relato que el museo podría contribuir con una exposición temporal. Un relato Sí. bastante sanador, de alguna manera, Sí, pero ¿cierto? sin hacer, como decís tú, Sin un obviar, sin recoveco obviarlo, de que es un pasado reciente que es conflictivo, digamos, y que vamos a tener posiciones con muchos encontradas y dolores, que con tampoco violencia. queremos que no existan, digamos, y tratar de poner, de llamar a una unidad que a lo mejor en ese tema, bueno, no sé, Es bastante más no, política la sí. historia de lo que queremos reconocer, ¿no? Política en el Todo es bien sentido político, que sí, claro, que pues, no, sí. o sea, todo es Sí, político. bueno, y entonces el desafío central es reconstruir este guión, renovarlo, en realidad actualizarlo. Hoy día el museo llega en su relato hasta el año 73, termina con el golpe de Estado, eh, y la renovación por temas que son muy sustantivos a la actualidad, digamos, digamos, el debate que tenemos hoy día, de relevar ciertos sujetos históricos que hasta ahora han sido más bien silenciados o no relevados con la importancia que tienen, como el caso de las mujeres, por ejemplo. Vamos a pasar a ese tema Sí, luego. y bueno, y tiene que ver, por eso partí con el tema del contexto en el cual se funda este museo, porque el museo terminó contando en general una historia del Estado y una historia de cómo se construyó ese Estado, muy patriotera, muy desde los vencedores, por decirlo así, de los grupos de poder que estuvieron muy cerca de construir esa institucionalidad y muy lejos de la vida real de la gran mayoría de la población chilena. Entonces, eso por supuesto que está anclado al tipo de colecciones que tiene el museo, es un museo que tiene más de 600.000 objetos, tiene una cantidad de colecciones realmente sorprendente, un gran museo en ese sentido, en términos de volumen de Yo no colecciones. voy, yo he ido 2 veces y no voy hace varios años y me encantaría ir porque además en el medio hubo una remodelación, parece muy importante. Es un proyecto de remodelación, todavía no se ha iniciado, hay dos proyectos de arquitectura muy bonitos, eh, que fueron trabajados, digamos, de forma pública, uno, que es un proyecto de remodelación que incluye la construcción de un nuevo edificio, y que es interesante porque en términos urbanos es un aporte al centro, porque uniría, así como las galerías son circulaciones internas entre edificios, ¿verdad? No puede pasar de una calle, uno podría En recorrer Santiago Antiguo sobre sí, todo, uno puede ¿cierto? recorrer el centro a pura galería. Bueno, aquí la idea es construir una circulación interna a través del museo entre la Plaza de Armas y la iglesia de Santo Domingo, y entonces Ah, uno vaya. entra al museo, pasa por este patio Por, patrimonial, por atrás, pero entra al museo por el patio, lo cruza y después entraría al museo y al edificio de los bomberos de Santiago, ¿ya? Entonces ahí cruzaría y es una manzana patrimonial, hay varios edificios patrimoniales, no solamente el pero para histórico. quienes nos están escuchando desde regiones, el Museo de Historia está, ¿verdad?, frente a la Plaza de Armas, en la misma
vereda donde está la municipalidad de Santiago, ¿verdad? Y esquinándose con la catedral. Sí, Está, está digamos, Correos de Chile en la vereda norte, en la Avenida ¿cierto? Norte. En la vereda Sí, norte. Y vengan a efectivamente. verlo y después vamos a hablar de eso. Oye, quiero aterricemos un poquito más porque yo creo que para ti como directora de ese museo, la pandemia, bueno, el estallido ha sido un No, momento muy, muy difícil, primero de resguardo, porque no vamos a decir lo que pasó con el Museo Violeta Parra, ¿cierto? De resguardo tal cual. del museo, me imagino, de mucha preocupación y tomar medidas. Pues luego vino la pandemia, y eso significó cuánto tiempo estuvo cerrado ese museo, cómo ha sido el retorno, y conversemos un poquito Sí, sobre eso. qué buena la pregunta, porque eso significa que vamos a hablar de buenas noticias, digamos, Sí, y no sí. de puros dramas, No, 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 que no. ya que efectivamente el estallido fue un momento muy tenso en general, bueno, a medida que iban avanzando y uno veía las noticias, tuvimos una política por parte del Ministerio de Resguardo de las colecciones y una noche y un día en que trabajamos y sacamos el museo entero. Para Fue resguardar, impresionante. claro, Nosotros porque tenemos grandes cuadros de grandes formatos, no te digamos. puedo Tuvimos creer. que desmantelar el segundo ¿Cuánta piso del gente museo trabajó en esa entero. operación de rescate? Nuestro equipo son como 48, 50 personas, no Wow. todos trabajamos Y todo debe costar por moverlo, él. ¿cierto? Aquí Porque hay, no a ver, se... una política de conservación muy, Uh, muy, muy, muy digamos, estricta. muy profesional, muy estricta, entonces no es llegar y sacar, sino que hay que seguir todo tipo de protocolos, tener cuidado, saber, además tener depósitos donde llevarlos, pero digamos, ante una posible peligro, no solamente resguardamos el museo con material que no fuera inflamable, digamos. Tomaron esa Sí, precaución. sí, bueno, todo el centro se Sí, llenó de sí. estas puertas Me de metal, acuerdo, me digamos. acuerdo. Lo que obviamente no es lo que uno quiere, pero, y además sacamos una noche, como te digo, una noche y también una mañana entera, digamos, las colecciones más importantes. Y después vino la pandemia, efectivamente. Tenemos que ir a una pausa. Estamos en Radio Agricultura, en el programa Poder Positivo, conversando con Macarena Ponce de León, directora del Museo de Historia Nacional. Vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros y volvemos en unos minutitos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo, estamos conversando con la directora del Museo de Historia Nacional, la historiadora Macarena Ponce León. Macarena, nos estabas contando cómo fue para el museo y para ti como su directora, dos eventos importantes de los últimos 3 años. Uno fue el estallido, nos acabas de contar que durante una noche sacaron exactamente todo el contenido del museo, trabajó un equipo gigantesco, y luego vino la pandemia. Sí, la pandemia me preguntaste cuántos meses estuvimos cerrados, 18 meses, Wow. ¿ya? 18 meses en que aprendimos muchas cosas. Es bien ¿Cómo impresionante, organizaste el trabajo en esos sí, es 18 meses? impresionante trabajar en un museo cerrado, porque es como contraintuitivo un poco, ¿no? Sí. El Eh, museo es mostrar, digamos, es, claro, divulgar, es exponer, exponer, eso, claro. entre otras cosas, por supuesto que investiga, conserva, acopia y muchas otras cosas, se relaciona con la comunidad, por supuesto, a través de su patrimonio, pero el corazón de lo que hacemos es conectarse con la gente, entonces tener el museo cerrado, sin colección era como pensar un museo sin museo en el fondo, que le pasó a todas las instituciones culturales eh, y que yo creo, y esta es mi evaluación, que fue un momento dentro de la emergencia, por supuesto, bien positivo para el equipo, porque obviamente que nos volcamos a la virtualidad, lo que tuvo grandes aprendizajes en términos de convocar a público remoto, que es muy probable que con o sin pandemia quizás no vaya al museo. Muy bonito eso. Lo Sí, hicieron varios museos en el mundo, ¿cierto? lo hicieron varios museos. Bueno, por supuesto que una bomba atómica y esta cuestión explota, aquí uno puede conectarse con todo el mundo, efectivamente, en tiempo real, lo que abre una infinidad de posibilidades que podría haber sido abrumadora. Eh, Lo fue en algún momento, yo yo creo creo. que sí, ¿verdad? Sí, Estábamos todos al final bien cansados claro. Y además con que tú de no podías decir no Zoom y puedo de... ir.
Se te No, convidaban algo y porque tenía de repente, no sé, 7, 8 conexiones en el al día día y terminados y reventados, sí. pero sacando como el deshilado positivo de eso, nosotros hicimos dos cosas que a mi parecer fueron bien sustantivas y que espero no perder. Uno es conectarse con público de región, porque estos museos, estos tres grandes museos, tienen una vocación nacional que tiene que ver con un tema territorial, por supuesto, y también con un tema de acceso. Eh, y claro, el museo hace esfuerzos por conectarse con regiones, recibe público también, visitantes nacionales. ¿Colecciones itinerantes ha tenido? No son tan fáciles las colecciones itinerantes porque todos los objetos de la colección patrimonial del Museo Histórico son bienes de patrimonio nacional, por lo tanto están afectos a una legislación cultural bien, digamos, delicada. No pueden salir del museo si no es con seguros, y los seguros son caros en el fondo. Entonces, bueno, ese otro drama, digamos, de que la cantidad, la situación actual de los museos es muy precaria en muchos sentidos. No quiero venir aquí a hacer el muro de los lamentos en lo absoluto, No, pero ¿ya? es bastante Pero de conocimiento hay que público. decirlo, porque claro, tú me dices no hay exposiciones itinerantes, ya sería fantástico que pudiera haber y tienes este tipo de exposiciones con objetos patrimoniales, porque hay algunas, pero siempre son generalmente gráficas, con las colecciones pintura estampa, con documentos, que pueden hacerse facsimilares de muy buena calidad, pero no es lo mismo, o con fotografía, por ejemplo, pero no es lo mismo, por supuesto, que ver el objeto propiamente tal, acercarse, ver los detalles, y eso es muy difícil. Vamos a conversar sobre las mujeres en la historia, me interesa mucho más porque la Macarena tiene una perspectiva que es muy interesante y que personalmente comparto. Pero antes de eso, estábamos conversando antes que empezara el programa, ¿te acuerdas? Yo te decía, cuando uno viaja y visita Ah, museos, sí. nosotros nos gusta mucho, con Felipe, mi marido, cuando hemos podido viajar, ¿cierto? Ir a los museos, a veces hay algunos museos que hemos ido 2 y 3 veces, y nos llama siempre la atención que están llenos, ¿cierto? Sobre todo en las ciudades más importantes del mundo, llenos y en general de personas locales. O sea, si vas a un museo en España, españoles, si vas no sé, pues al Metropolitan en Nueva York, tú escuchas y tú sabes que son todos americanos. ¿Y cómo es la cultura de visitar museos de nosotros los chilenos, Mm. Macarena? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros? De hecho, te voy a pedir que nos diga exactamente los días y las horas en las que está el museo, si hay que pagar una entrada, si no hay que pagar, que invitemos a quienes nos están escuchando al museo. Yo tuve en algún momento un hábito muy bonito que era ir los domingos Sí, al po. centro. Ese es un hábito que desde luego suspendí, ¿no? Y me gustaría volver a retomar. Y en esas idas, algunas veces fui, 2 veces fui a tu museo. Al Museo Entonces, Histórico. ¿cómo es nuestra cultura nacional o de nuestra sociedad respecto del museo como un panorama familiar, un panorama de entretención, de conocimiento, y qué hacemos para incentivarlo? Bueno, otra vez agradezco la pregunta. Es un tema que no puede ser más contingente y que en las últimas semanas hemos estado conversando con otros directores de museos que están, sobre todo con los que están ubicados en el centro de Santiago. Museo de Bellas Artes, Museo de Historia Natural. Son em, museos preciosos, además. Son museos extraordinarios Y y están en cuando un tú me entorno dices, muy bonito, porque sí, mira, tu museo está, el déjame museo está decirte, en la porque Plaza de el Armas. museo no es el museo propiamente tal, es el entorno, está en la Plaza de Armas, el corazón de Santiago, que con todo el mal traer que está la comuna de Santiago, sigue siendo el corazón de nuestra sociedad, de nuestro origen. Después el Museo de Historia Natural, imagínate, precioso en ese No, el Quintero parque, Normal es un lindo, parque y el precioso. Museo de Bellas Artes está en una zona además que tiene una connotación urbana Mm, muy importante, sí. histórica por una parte, pero también de una urbanidad como renovada en Sí. los últimos 20 años, te diría, y tiene un significado estar ahí frente al parque forestal. Sí, bueno, estamos preocupados por un poco por lo que estás diciendo tú. Yo parto diciendo que el Museo Histórico, claro, su primer gran objeto es el edificio mismo, porque este museo llegó el año 1982 a lo que había sido la Real Audiencia, el edificio de la Real Audiencia, que se construye a fines del siglo XVIII
y que además fue un edificio muy protagonista de los primeros años de las revoluciones de la independencia. Ese fue la sede en la cual se ejecuta, digamos, la primera sesión del Congreso, del primer Congreso Nacional, Pero mira tú, 1811. posible Sí, más importante. es muy, dentro de la historia es muy sustantivo, ya, bueno, y además ya no me quiero ir de rollo, digamos, pero debajo de él han habido todo tipo de proyectos, investigaciones que han dado cuenta de que está el centro de Santiago y este edificio en particular sobre antiguas construcciones incaicas que dan cuenta de que este era un centro ceremonial, ritual, administrativo importante de ese Que periodo. también tiene Pero un significado, por ¿cierto? supuesto, entonces, bueno, pero yendo al tema actual, en el fondo, que es lo que está pasando con estos museos, es que una gran noticia es que terminada la pandemia o empezando a abrirse, digamos, estos museos empezaron a recibir una cantidad muy grande de público. Así que estamos con museos llenos en ese sentido. Y yo quiero invitar a todos a que vuelvan al centro, si es que dejaron de ir, digamos, porque el centro efectivamente está deteriorado, pero el centro sigue funcionando. Y los fines de semana estos museos están abiertos, son gratuitos, no hay que pagar entrada. eh, y están funcionando con una cantidad de público muy relevante que, igual que tú, entiende que los museos son espacios, bueno, por supuesto, de aprendizaje, de conocimiento, pero de entretención. Y eso me parece muy relevante, que la cultura sea entretenida, me ¿Hay parece algún relevante, día y que, sobre todo la hay historia. algún día que está cerrado el Los museo? lunes, Ya, los lunes el sí, museo, a ver, el museo está abierto desde martes a domingo. sí. ¿De qué hora hasta qué hora? El museo histórico desde las 10 horas a 16 De horas. las 10 a las 16 horas. ¿Hay que pagar una entrada? No hay que pagar entrada, es un museo gratuito, igual que los otros tres museos nacionales y todos los museos del Estado son gratuitos. Oye, y hay, cuando tú llegas, ¿hay alguna persona que te ofrezca guiarte? ¿Hay algún...? Tenemos visitas guiadas y tenemos algo muy bonito que tiene el museo, que es la visita a la Torre de Vicuña Maquena, porque está este edificio, que es un edificio de 2 pisos, pero tiene en su centro, y lo tenía desde su primera conformación, una torre que luego Vicuña Maquena remodela dentro de su plan, digamos, de la ciudad en los años 70, 1870, remodela y es el único espacio público en altura que tú puedes visitar de forma gratuita en el centro de Santiago y tienes una visión del Precioso, yo no centro lo y bueno, por supuesto conozco. de la cordillera y de lo que se puede ver de la ciudad en un Oye, día entonces, ¿cómo despejado. recuperar la ciudad, rescatar los espacios públicos, pasa también por lo que, porque los ocupemos y Sí, vayamos y concurramos? sí. Yo quiero invitar a quienes nos están escuchando, Macarena, quiero invitarlos a retomar este hábito que yo por lo menos suspendí y a visitar el museo. Creo Sí, que ir al Museo de Historia puede ser un gran pretexto, ¿cierto?, para ir al centro de Santiago un sábado, un domingo, con los hijos, con los nietos, con los sí. amigos, después tomarse un cafecito por ahí. Yo creo eh, muy importante que los museos, no solamente los nacionales, también está el Museo Precolombino, hay varios museos más pequeños cerca del barrio Yungay, o sea, el centro tiene muchas instituciones culturales que están abiertas, que su equipo están trabajando a toda máquina para poder conectarse con un público y ser agentes de cambio de lo que está ocurriendo con el centro. Y además Eh, tiene metro, o sea, si usted, porque la verdad Sí, es que es mucho el mejor, Museo más fácil Histórico llegar está en al lado metro. del metro, está la Plaza de Armas. Museo de Bellas Artes está en el metro Bellas Artes. El Museo de Historia Natural está en el Museo Quintana Hermano. O sea, hay una estación para cada museo. Mira, yo voy a ir luego y voy a armar un grupo para que vayamos y retomemos ese hábito que fue muy bonito, que a mí me encantó mucho, que íbamos siempre a ver algo, y después tomábamos un café o incluso a veces almorzábamos un domingo por ahí. Quiero pasar a un tema muy importante porque este es un programa Macarena, como te contaba, en donde nosotros, Positivo. no, primero positivo, hablamos del poder, que es una palabra tan, con tan mala prensa y muchas veces justificadamente mala prensa. Nosotros nos hemos propuesto relevar la importancia del poder como influencia en el mundo, en la sociedad, influencia positiva, y en este primer ciclo yo me sentí con la obligación moral, ética de relevar especialmente a las mujeres Las que están en mujeres. espacios de poder, y tú estás en un espacio de poder. Y en una entrevista que tuviste hace algún tiempo, un par de años, planteaste una perspectiva respecto del debate
por la igualdad entre hombres y mujeres, que a mí te quiero decir que me gustó mucho porque me encajó con la mirada que yo también tengo. Dijiste, abro comillas, creo que la discusión ha estado muy centrada en el tema de la igualdad respecto a los hombres y no tanto en cuanto a las singularidades de las propias mujeres. Y agregaste, tenemos una deuda pendiente con las mujeres. Debemos relevar las mujeres chilenas como un actor histórico importante y significativo y no seguir contando todo lo que ellas no fueran. Y antes de darte la palabra, conversemos sobre dos cosas. Uno, efectivamente, uno tiene la impresión que sabemos mucho de las mujeres y de las pioneras desde el año 1900 en adelante, siglo XX, lo que ha ocurrido en el siglo XXI, pero poco y nada. Y tenemos tres, cuatro figuras en nuestra memoria desde 1900 hacia atrás. Primero, la invisibilidad de las mujeres en nuestra historia, y dos, cuéntanos cuáles son desde tu perspectiva como mujer, por supuesto, pero como historiadora sobre todo, cuáles son las singularidades de las mujeres que han marcado la historia de Chile. Bueno, el tema de las mujeres es un tema que la historia como disciplina se ha interesado desde hace ya bastante tiempo, ¿ya? Y lo digo ahí y lo pienso siempre que uno investiga este tema. Siempre el debate y el relato que uno termina construyendo es cuán iguales o desiguales somos de los hombres, ¿verdad? O sea, la historia de las mujeres siempre está relacionada Siempre con tiene un referente que un es cómo van referente los con la hombres, historia masculina. cómo van los hombres en Sí, todo, es digamos. claro. Bueno, y eso en la historia se traduce en que la historia de las mujeres siempre es una historia como aparte de la main story, ¿ya? Como el core de la historia. Y tiene que ver con dos temas conceptuales que no son menores y que han ido acompañando un poco este relato. Uno es, y lo relaciona con el tema del poder, la definición de ciudadanía, ¿ya? Que por supuesto que acompaña los últimos 200 años de nuestra historia de cómo se fue organizando este Estado, Estado-nación, esta comunidad La política, república. una comunidad política que termina homologándose o haciéndose a la par con el Estado, con la nación más bien. Y en esa conformación de esta organización del poder, las mujeres no están presentes en la definición de quienes podían participar de ella, eh, que tiene que ver con de cómo se define la ciudadanía, que por obvio que nos parezca, en su momento ni siquiera se detuvo esa sociedad a decir que los ciudadanos no eran mujeres. A preguntarse por qué las Era mujeres, obvio que no claro, lo eran, y no lo eran, y esto ya es el segundo tema conceptual que tiene que ver con la definición de lo público y lo privado. Lo público estaba relacionado con la razón y lo privado estaba relacionado con la naturaleza. Y las mujeres entonces eran parte de ese mundo privado y considerando relacionado naturaleza, razón como puesto, como ¿cierto? opuestos, claro. Y no es que las mujeres no participaran del mundo público, no participaban de las decisiones políticas, no participaban de la política, pero por supuesto que tenían sus intereses, sus actividades, sus propios espacios en los cuales ellas, a mí me parece, fueron construyendo sus propios formas de participación y sus propios espacios de libertad. Entonces, ciudadanía y esta definición público-privada me parece, bueno, que por supuesto les jugaron en contra a lo que hoy día vemos como algo, como una desigualdad. Yo siempre me gusta como contextualizar el momento de la discusión, porque el siglo XIX, la discusión de cuál es el papel de las mujeres, qué es lo que hacían, cuáles eran las posibilidades, es bien distinta a la del XX, ¿ya? Y esta transición, ¿verdad?, hacia las mujeres como agentes activos, relevantes de la vida pública, bueno, tiene su propia cronología. En el siglo XIX, las mujeres, claro, formaban parte del espacio doméstico, no participaban de las decisiones públicas, pero por supuesto que tenían opinión sobre lo que estaba pasando, ¿ya? Después otro tema que muy relevante es
tú dices, hay un grado mayor de conocimiento de lo que pasa con las mujeres en el siglo XX y poco tiene con que ver con respecto, tiene que ver con lo que me estás sí, diciendo. y poco con lo que pasa en el siglo XIX. Y de lo que sabemos del siglo XIX, y hasta ahí en estos Sí, libros los vamos a sí, presentar los y estos libros. libros y las colecciones del Museo Histórico son muy elocuentes de eso, es de las mujeres que estaban cercanas a los grupos de poder. Sin ¿ya? duda. De hecho, Claro. las figuras que nosotros conocemos, Claro, vamos a sí. irnos a una pausa, pero las figuras que nosotros conocemos, que aprendimos, y tampoco tanto sobre ellas, Javiera Carrera, Paula Jaraquemada Claro. y otras mujeres que forman parte de familias muy relevantes, muy cercanas al poder, muchas en el ejercicio del poder, y no sabemos nada o poco Sí, a mí me gustaría destacar de esas miles de otras. mujeres exactamente, y nos Sí. vamos a ir a una pausa, estamos en Poder Positivo, la Macarena nos trajo unos libros preciosos, arqueología de una exhibición, la exposición Coloniaje 1873, además muy linda la calidad de los Bonita, libros. sí, Después, wow, qué titulazo, Carta Magna, Chile se escribe a sí mismo, 1820-21, imagino que tiene que ver con el proceso. sí, lo hicimos para el proceso constituyente. Esto me gusta mucho, sinopsis, sentido de una nación, todos libros además muy bien empastados, muy lindos, Sí. con un olor delicioso Bonito y además que cuando uno los ojea te dan muchas ganas de dedicarle horas a leerlos y después ir a mirar. Están además las fotos, bueno, imágenes de los objetos, que es lo más importante. Y esto mancansen la mirada de Guisinde, que me imagino que debe ser alguna colección de las colecciones Ese destacadas. libro, bueno, nos vamos al corte, pero después te comento qué es lo que es. Quédate con nosotros, no te vayas, estamos conversando con Macarena Ponce de León, vamos a estrujar los últimos minutitos que nos quedan de entrevista, nos vamos a una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos en Radio Agricultura. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos a la última parte de Poder Positivo en Radio Agricultura. Conversamos con Macarena Ponce de León. Macarena, continuemos. Sí, Estábamos en un tema muy dos entretenido. temas que no Estábamos quiero que se me mostrando queden en los el libros. tintero. Primero el libro. Primero, muchas gracias Sí, por Macáncer, estos regalos se que con llama. todo respeto le digo a la radio que me los voy a llevar. Sí, son para ti, son para ti, son para ti, yo los traje para ti. Es La mirada de Gusinde. Ese es un álbum de Martín Gusinde, que es, bueno, un antropólogo alemán que estuvo en Chile, en nuestro país, mucho tiempo, en las primeras décadas del 20, y que formó parte de un mundo de intelectuales muy interesados en la vida y cultura de los pueblos originarios. Y él hace 4 viajes al extremo sur del país y vivió durante un tiempo entre los Cahuéscar, los Yámanas, y bueno, fotos realmente maravillosas, efectivamente. exacto, y entonces él viaja con su aparataje fotográfico, que eran unas tremendas, en ese entonces, imagínate, eran unas tremendas maletas, se instala entre ellos y les saca fotos. Y entonces tienen varios álbumes, este es uno de ellos que tiene el Museo Histórico, y lo bonito del libro es que el formato es del mismo porte que el álbum. Entonces el álbum está reproducido tal cual y tiene un par de estudios muy pequeños pero muy buenos de investigación. Así que yo creo que esto fue uno de los últimos libros que hemos publicado y ha sido muy bien recibido, muy bonito. Macarena, ¿hay espacio hoy día e instrumentos, herramientas, posibilidades de abrir un espacio también en la investigación de la historia para poner, verdad, para correr el velo respecto de mujeres que dejaron huellas, que han estado invisibles hasta ahora y que forman parte tal vez de una incipiente clase media, de una incipiente clase trabajadora, mujeres justamente de los pueblos indígenas? Y te quiero contar que en enero leí por primera vez a una escritora chilena que es historiadora como tú, que tiene varias novelas. Yo he leído solo una de ellas, Patricia Cerda, y leí Mestiza. Me encantó el libro y voy a seguir leyendo las novelas de Patricia Cerda. Pero ¿por qué me gustó este libro? Porque te expone justamente la vida de nuestro país en el siglo XVII, con varias protagonistas mujeres que no están en las páginas de los libros de historia, pero que existieron, fueron reales, influyeron y fueron parte también de nuestra sociedad. Entonces, tiene herramientas, tiene espacio
la investigación histórica en Chile para eso hoy día? Bueno, por supuesto que sí, yo creo que es un tema que además está siendo investigado. Obviamente que cuando uno trabaja sectores populares, por decirlo así, Exacto. tiene problemas, o sea, se topa, digamos, con problemas de fuente histórica en este caso. Yo lo quiero trasladar al museo, porque sé que nos queda poco tiempo y no quiero dejar de contar. Vaya, ha sido una conversación muy Sí, entretenida, no quiero Macarena, te dejar de quiero contar dos decir. cosas a propósito de la pregunta y retomando lo que habíamos conversado en la sección anterior sobre salir un poco de estas mujeres relevantes del mundo del poder y meternos en espacios de, bueno, femeninos de la sociedad, del mundo popular o de otros sectores. Y es que el Museo Histórico, bueno, tiene el problema de las colecciones, ¿verdad? Para hablar de mujeres Necesitamos testimonio. necesitamos objetos y necesitamos colecciones y necesitamos testimonios. Y últimamente, este año, hemos hecho dos proyectos que son muy bonitos, que tienen que ver con este tema. Y uno es que vamos a abrir ahora, en un mes más, una exposición que se llama Traricán. Claricán. Traricán, Traricán. Atar y desatar la memoria, que tiene que ver con exponer el trabajo de mujeres tejedoras Ay, qué de bonito. mantas Lo con vi, un... el fin de semana salió algo, no sé si en el Vivienda y Decoración o en alguna Sí, ah, revista, no, no lo vi. una Sí. nota sobre, o en la revista Ya del Mercurio puede haber Ah, puede sido, ser, pero no sé si es de estos, no lo mujeres recuerdo. tejedoras. Sí, estas son mujeres tejedoras que saben que en el fondo están tejiendo a través de nudos, tienen telares, pero bueno, es una técnica ancestral, y las mujeres les tejían estas mantas que son mantas de poder masculino. Esas mantas las cargan los loncos, pero quienes Y tejen mientras más compleja la manta, más es muy poder. compleja la forma de la técnica de tejido, porque es un telar especial y que lo anudan, y también de teñido, ¿ya? Pero lo bonito es que, por supuesto que ahí hay toda una tradición, historia, que el hombre se pone esta manta que le teje la mujer, ¿ya? Entonces, bueno, esa es Bueno, yendo a una cosa un, bastante más prosaico, pero se come la comida que le hacen las mujeres, se ponía la ropa que lavaban y planchaban las mujeres. En general bueno, no sé, hoy ha sido día así, alguien pero podría comentar que esto es, o sea, alguna crítica de género con respecto a esto. exacto. Yo quiero relevar la historia aquí, ¿ya? Esa era la forma en la cual, la forma de convivencia, los vínculos que se establecían entre mujeres y hombres en una comunidad que comparte no solamente la vida, sino también el poder, y los hombres vestían la manta, tomaban las decisiones y las mujeres tejían con una prestancia, relevancia, importancia o sea, sustantiva, ¿Cuándo se digamos. inaugura esa muestra? Invitemos a quienes nos están Esa escuchando que muestra se va a vayan. inaugurar el 12 de octubre. Es una exposición que está trabajando el museo junto con una gran fundación que se llama Rufche, que es una fundación que, no voy a ser yo la que va a hablar de la fundación, pero su objetivo es Rescatando. rescatar tradiciones y cosmovisiones de pueblos originarios y en específico del pueblo mapuche, digamos, ¿ya? Y lo otro que hicimos, que fue un tremendo ejercicio de memoria con extraordinarios resultados, porque quedó muy bonito, lo digo, es una arpillera de la memoria. Nos contactamos junto con Patrimonio Inmaterial del Ministerio. Hay museos y hay también no es una subdirección, pero es Un un equipo. equipo que trabaja patrimonio inmaterial, patrimonio intangible. Y ellas tenían un proyecto, tenían conversado con dos arpilleras de Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, Oh, que, bonito. sí, muy bonito, que se construyera un taller de 8 sesiones en que ellas enseñaran, esa es la palabra, enseñaran la técnica a un grupo de público general, y que entre todos construyeran una arpillera de la memoria sobre, esto era pensando la conmemoración de los 50 años del golpe. ¿Ya? Bueno, primero les quiero mandar saludos a quienes nos estén escuchando en Peñalolén. Yo trabajé 20 años Ah, en esa mira, comuna y fui concejala además.
de Peñalolén, que fueron 4 años muy bonitos, preciosos, 20 años de trabajo, 4 años como concejala, y Peñalolén es una comuna a propósito de historia, de memoria, y de tradiciones y de modernidad, una Sí, comuna se conjuga todo. muy, es un Chile a escala. ¿A En ese escala? sentido, es un Chile, tanto un Chile geográficamente, porque ha llegado gente de todas partes, ¿verdad? En los últimos 100 años, desde el campo, del sur, del norte, y es un Chile también porque conviven ahí una diversidad de miradas políticas, sociales, culturales. Es una comuna muy bonita, su gente es preciosa, pujante, con ganas de salir adelante. Y Mm, así que aprovechamos de mandarle saludos por porque me supuesto, recordó. Oye, nosotros, mira, mira, yo tenía un libro acá, que este es un libro de la biblioteca. Yo te cuento, Macarena, que desde que tengo 10 años soy socia de biblioteca. Me tuve una enfermedad que me dejó en ya, cama durante mira qué un mes, bien, y mi mamá, que no sabía cómo entretenerme, eres una gran le pidió a mi lectora, hermana, que era más chica, que te fueras al que me libro. hiciera socia de la biblioteca del Ah, colegio y mira, que me trajera un libro. Y desde ese entonces nunca he dejado de leer y soy socia. Bueno, este es un libro de la biblioteca de Las Condes, que entre paréntesis cualquier persona, aunque no viva en Las Condes, puede ¿puedes hacerse sacar? socia, ¿sí? Dice Historia de las mujeres en Chile. Hay muchos libros como este. Y es de los historiadores Ana María Stuben y Joaquín Y Fernando Fernandois. A, sí. Pues ¿sabes por qué me lo saco el libro? Por lo que tú estás planteando. Solo te voy a leer algunos titulares Ya, de los capítulos, porque el miren, índice. miren lo interesante que es a propósito de lo que nos está diciendo la Macarena, ¿cierto? Que están las mujeres vinculadas al poder muy relevantes y muy importantes en la gesta, ¿verdad? En las gestas que luego derivaron en la independencia de Chile, pero también hay miles y miles de mujeres que pasaron por nuestra vida, como sociedad, y que no están registradas hasta ahora. Mira, Las voces olvidadas, indias, mestizas, mulatas y negras, ese es un capítulo Mm. de Jimena Súa. Otro capítulo, Las otras mujeres, madres solteras, abandonadas y viudas en el Chile tradicional. Ese es un capítulo de René Salinas. Mira el nombre de este otro capítulo de Jimena Illanes, Las hermanas de la Providencia, madres vírgenes al cuidado de los niños abandonados en el siglo XIX. En fin, tiene, no sé, 15 capítulos, uno... eh, Yo de niños abandonados y de mujeres podríamos hablar infinito. Yo hice mi tesis doctoral a ver, en cuenta temas de cómo se llama pobreza y el... Ah, claro, sí. ¿cómo se llama el El, título de tu el tesis? mío, Gobernar la pobreza, se llama. Pero en el siglo, este es un libro que va de 1900, 18, del siglo XIX, Ya que estamos 1830, cuando hablando no de hay un eso, Estado que se haga cargo ¿cómo del estamos, tema. cuál es, Entonces eran prácticas de caridad. y, y tú desde tu mirada como historiadora, tu formación como historiadora, la pobreza persiste en Chile? Por supuesto, hemos avanzado mucho y la hemos reducido en forma muy significativa. Yo creo que es importante relevar eso Sí, por también, supuesto. felicitarnos como país, tomar nueva energía porque tenemos todavía mucho que avanzar. Pero dos o tres rasgos que te permitan a ti distinguir cómo se vivía la pobreza hace 200 años, 300 años, y respecto de la pobreza hoy día. Dos o tres cosas que quienes nos están escuchando puedan hacer una diferencia, porque a lo mejor hoy día la pobreza tiene un estándar más alto, en el Mm. sentido de que pobreza a lo mejor es no comer, no tener una alimentación balanceada, nutrida, etcétera. Y hace 200 años pobreza era a lo mejor no poder tener un pedazo de pan y algo de líquido de leche en el día. O sea, a eso me refiero. Sí, mira, es Y súper, en buena hora que los estándares sí, vayan mejorando. es muy interesante la pregunta. Yo muy conceptualmente puedo decir que en el siglo XIX se le llamaba, los nombres son importantes, se le llamaba la pobreza, pobreza desvalida. Cuando uno hablaba de pobreza, estaba hablando de una pobreza desvalida. ¿Y qué significa eso? La gente pobre era la gente que estaba alejada dentro del ciclo vital de poder trabajar. O sea, la pobreza Desvalido en el sentido que no podían tener la autonomía. no tienen eso, no tienen la autonomía del trabajo. Y el siglo XIX, cuando uno, eso me va a meter en otro tema, digamos, del concepto de trabajo, pero se está apelando a un trabajo físico, con las manos, ya, con las manos, con la fuerza.
Entonces, ¿quiénes son los pobres en el siglo XIX? Los Son que los no pueden, niños. los que no pueden hacer ese trabajo. Claro, son los niños, son las mujeres cargadas de familia con muchos niños, las viudas, los ancianos, por cierto, los Las personas, discapacitados, eso te iba a decir, con una ¿ya? discapacidad. Los viejos, ¿ya? Y eso va transitando hacia el siglo XX a que a fines del siglo XX y ya cuando se inicia a mayor escala la industrialización, digamos, estoy hablando mediados del siglo XX, pero es algo que se inicia a fines del XIX, es la pobreza con trabajo, es el obrero, es la familia obrera. O sea, trabajan, tienen un ingreso pero Pero insuficiente. exactamente. ¿Ves ¿ya? tú que va cambiando el estándar? Todos trabajan, trabaja el hombre, trabaja la mujer, trabajan los niños también, trabajan los allegados, porque el hogar es como es una unidad económica, ¿verdad? Un Sí, fondo único. exacto, todos aportan en la medida de lo posible, pero aún así no logran satisfacer las necesidades básicas. Se puede ver se puede leer en algún, ya ¿El nos libro? quedan pocos minutos, sí, tu Sí, tesis, yo creo que sí, para por quienes supuesto. tengan Ya, y interés. después, ya, eso también va acompañado, y con eso termino, mediados de los 50, hay problemas de nutrición, tú lo dijiste, ya. Muchos de los problemas por los cuales los niños no llegaban a la escuela o llegaban y salían y van en forma intermitente tiene que ver con que comen mal, ya, están desnutridos, ya. Una gran mujer, la Eloísa Díaz, que La primera mujer sí, no médica. solamente fue la primera mujer médico, sino que ella como médico fue inspectora de las escuelas públicas de Chile, ¿ya? Y por lo tanto recorría las escuelas primarias, que son escuelas, digamos, de muy distinta situación, pero con un sustrato popular muy importante, y se dio cuenta que ese era uno de los problemas más relevantes que tenía, digamos, la infancia en Chile para poder Ojo de aprender. mujer y ojo de médica. ¿Ya? Ya estamos, nos queda súper Sí, nos queda poquito, no poco. sabéis la Sí, pena que me da, pero sí, a ver, es que hemos hablado de temas sí. tan interesantes. Tres novelas históricas chilenas que a ti te gustan, porque la gente que nos escucha normalmente son personas que siempre tienen interés por leer, por conocer. ¿Qué le recomendamos a quienes nos están Ay, escuchando mira, yo para voy a leer? recomendar lo que estoy leyendo. Y yo creo que la novela histórica, aun cuando no es mi género favorito, me gusta la literatura, ¿cierto? Pero creo que también es así un instrumento que le ha permitido acercarnos a la historia, a veces más pesado, leer sobre las distintas historias de la humanidad y nos parece un poquito más fácil a través de una historia. Sí. No voy a recomendar novelas. No, No. de recomendaciones de Sí, voy a historia para recomendar leer. un libro que acaba de salir publicado por el Fondo de Cultura Económica y lo recomiendo porque me lo estoy leyendo y es muy atingente, que se llama De la utopía al estallido, la historia de Chile en los últimos 50 años. Y son varios artículos de historiadores. La utopía del estallido. No, de la utopía al De la estallido. utopía Sí, al son estallido. esos 50 años en el fondo que es bien elocuente de cómo ha sido, por supuesto, cada capítulo es un tema en específico, pero son temas cercanos, o sea, es, por supuesto, la revolución, es la prensa, es los derechos humanos, en fin, son La varios, la pobreza. pobreza, la constitución, hay otro artículo, y están escritos fácil, ¿ya? O sea, entretenido el libro, es fácil de leer, no es una cosa muy densa, siendo que es bien riguroso. Entonces, ¿Ya? de la utopía al Al estallido se estallido, puede sí. encontrar en... Están en la biblioteca, están, bueno, lo vende el Fondo de Cultura Económica por internet, bien razonable de precio además. Interesante. Es un libro que, bueno, es editado por Claudio Rolle y dos italianos. ¿Sí? Oye, estamos llegando al final, al final. Macarena ha sido muy No, muy grato, entretenido. Yo seguiría aquí conversando, no se puede. Sí, pero vamos a tener, me ¿sabes lo que vamos a encantaría. hacer? Nos vamos a hacer un próximo formato dentro de algunos meses en donde te invitemos y tengamos a lo mejor una tercera voz para que podamos conversar sobre algunos de los puntos que tocamos hoy día. Muchas gracias, Macarena. Muchísimas gracias a ustedes también, a ti en especial, Isabel. Y muchas gracias ¿Ah? por el trabajo que haces. Y yo me despido y antes de despedirme los dejo invitados a visitar el Museo de Historia Nacional. Macarena nos ha contado, ¿cierto?, que está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es un lindo y necesario panorama hoy día, quizás para hacerlo en familia o sola. O con alguna amiga, yo voy a juntar un grupo de mujeres y vamos a ir y después habitar
volver a habitar y ocupar el espacio público, ni más ni menos que la comuna de Santiago, que es el corazón de nuestro origen y merece, ¿verdad?, recuperar su dignidad. Pásenlo muy bien en lo que queda de domingo. Un abrazo grande, gracias por escucharnos y nos encontramos el próximo domingo en Poder Positivo en Radio Agricultura. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.